Puestos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Marcos 14, versículos 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oremos. Padre Celestial, queremos suplicarte que podamos recibir tu palabra con temor, con temblor, que podamos atesorarla en nuestros corazones y sobre todo que podamos recibir de tu gracia, de tu misericordia en esta enseñanza. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, hermanos, seguimos nuestra exposición consecutiva de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. En la última parte del ministerio del Señor, los momentos antes de la crucifixión. Ya para este momento, los principales sacerdotes, los escribas, el sumo sacerdote se habían reunido con el propósito de atrapar y ejecutar al Señor Jesucristo. Y en esa reunión ellos resolvieron posponer su captura para después de la Pascua, porque ellos tenían temor a 2 cosas. Tenían temor a los romanos y tenían temor al pueblo que en cierta manera estaba de parte del Señor Jesús porque admiraba su doctrina. No querían que se formara una revuelta y que los romanos vinieran a atacarles por eso. Pero el plan del Señor se iba a hacer, se iba a ejecutar tal como Él lo había determinado. Y eso tenía que ser durante la Pascua. Los principales, los escribas, los sacerdotes decían no, pero el Señor en su propósito eterno ya lo tenía planeado así. Y el evento que cambió los planes de los judíos fue el ofrecimiento de Judas ante los principales sacerdotes para entregar a Jesús a cambio de las 30 piezas de plata. Desde ahí Judas buscaba entonces oportunidad para entregar al Señor, pero esto aceleró toda la situación. En el pasado sermón vimos la transición de la Pascua del Antiguo Testamento a la Santa Cena que celebramos hoy, que tuvo lugar también el día jueves en la noche, al inicio del día de la crucifixión. Vimos la preparación de la Pascua, donde el Señor mismo era el cumplimiento, el Cordero de Dios, dando su cuerpo y su sangre para la redención de muchos. Algo que se aproximaba, que estaba por ocurrir esa noche. También en el mismo evento de la Pascua, con algunos elementos de ella como el pan y el vino, el Señor dio continuidad al sacramento, un sacramento ahora incruento, sin sangre, sin dolor. Eso significa incruento, porque Cristo era el sacrificio final. Vimos en esto el nuevo pacto, un pacto no completamente diferente, sino mejorado, porque tenemos la plenitud, porque tenemos a Cristo, que es el autor de nuestra salvación. También vimos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El Señor conocía al traidor, el Señor conocía estos planes de los judíos. Ellos eran responsables a la vez, pero a la vez había un decreto de Dios sobre todo esto. Dios tuvo siempre el control y el Señor se entregó voluntariamente. Él asumió ser el sacerdote y el sacrificio por su pueblo. Nada fue accidental, nada fue coincidencia. Y en todo esto el Señor nos permite ver la condición humana. El Señor no reveló plenamente la identidad del traidor, sino que eso lo hizo poco a poco, fue dando detalles y con eso llevó a todos a examinarse. En esa Pascua todos estaban examinándose, incluso el mismo Judas, diciendo: ¿seré yo? ¿Seré yo? El Señor ofreció su misericordia ahí, porque Él le mostró a Judas que conocía sus planes.
Pero aún así Judas endureció más, porque finalmente fue a entregar al Señor. La promesa del Señor en la Santa Cena muestra la victoria de Dios. Es verdad que el Mesías tenía que ser traicionado, es verdad que el Mesías tenía que morir, pero Él resucitaría y volvería por segunda vez. Y eso sería en la plenitud del reino. Al final de los tiempos, el Señor volverá a beber de la copa del fruto de la vid en compañía de su pueblo, como dice Mateo 26, 29. Ahí será el festejo glorioso, perpetuo del Señor con su pueblo en gloria. La última copa. La porción que vamos a exponer el día de hoy es el anuncio del Señor sobre el abandono de todos y principalmente la negación de Pedro. Pero aquí se habla de todo realmente. Vamos a hablar sobre la debilidad de la carne y la hora de la tentación, sobre el orgullo humano que insiste en confiar en su propio corazón engañoso y así fracasa. El conocimiento infinito del Señor de todas las cosas y de nuestras personas, la gracia de Dios que nos sostiene y nos hace perseverar. Y vamos a ver los medios provistos, las provisiones del Señor en esa gracia para permanecer fieles y perseverar incluso después de caer. Para esto vamos a dividir este pasaje en 4 partes. La primera parte la he titulado El anuncio de la infidelidad de los discípulos y la victoria del Evangelio. Ese es nuestro primer punto. En segundo lugar, la presunción de una fidelidad mayor a los demás. Marcos 14, 29. Segundo punto. El tercer punto es el anuncio de la infidelidad de Pedro, versículos 30 al 31. Y el cuarto punto es la buena disposición versus la debilidad de la carne, versículo 31. Iniciamos entonces con nuestro primer punto, el anuncio de la infidelidad de los discípulos y la victoria del Evangelio, los versículos 27 al 28. Hermanos, ¿alguna vez hemos dicho yo prometo, yo haré, yo ejecutaré tal cosa y después sin poder cumplirlo, sin poder hacerlo? ¿Cómo te sientes ante la decepción de no poder hacer lo que prometiste? Ante un pecado o una falta grave ante los ojos del Señor. ¿Alguna vez has confiado en tu bondad? Pero ya en el camino has olvidado eso que prometiste, eso que parece que tenías, y te has dado cuenta que eras más malo de lo que pensabas. Te defiendes a ti mismo aun cuando la infidelidad y la maldad que hasta el momento has escondido ha sido descubierta por otros. En este pasaje el Señor nos da un acercamiento, nos permite ver a alguien que pasó por esta situación y lo hace para que conozcamos su gracia, para que nos preparemos y velemos y crezcamos en nuestra comunión con Él. El pasaje dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Este pasaje hace referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento que es Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Zacarías dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí el Señor predice que todos, no solamente Pedro, por un momento y por descuido y presunción, van a ser atemorizados y van a abandonar al Señor. Y es lo que vemos en el contexto. Todos iban a caer en la trampa. La tentación era el temor al hombre, el temor al señalamiento, al sufrimiento, a la muerte. El error aquí era la presunción de firmeza en lugar de la humillación y la dependencia. Ellos tendrían miedo a los romanos, a los judíos, tenían miedo a ser acusados con Jesús y recibir su mismo castigo, aun cuando el Señor les había hablado claramente sobre ser traicionado, entregado, condenado a muerte. Ellos no podían concebir eso. Ellos esperaban un Mesías político, militar, con un reino terrenal en Jerusalén. Entonces el Señor anuncia que con la persecución ellos se van a apartar, se van a tornar infieles. Y como las ovejas se dispersan, ellos van a huir del pastor asustados. En el Evangelio de Juan leemos cómo sucederá esto. Juan 16:32 dice lo siguiente:
He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En Mateo vemos que incluso el Señor anuncia el tiempo en el que sucederá. Él dice en Mateo 26:31, esta noche, esa misma noche, en unas horas o tal vez menos, Judas vendría con un grupo de soldados para buscar a Jesús y entregarlo. Marcos 14:43 dice eso. A partir del momento en que Jesús fuera apresado, todos sus discípulos huirían despavoridos. Ninguno se quedaría o asumiría ser discípulo del Señor, sino que evitarían a toda costa ser relacionados con Él. Sin embargo, hay algo aquí que dice también el pasaje, y es que es Dios el que heriría al pastor. Es Dios. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado. Era linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor anuncia que Dios tiene el control. Él está ejecutando su plan eterno. El Mesías llevaría nuestro castigo, Él es nuestro sustituto, Él recibió del Padre lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, tanto los discípulos huyendo como Judas y los guardas aquí apresando a un inocente son culpables y responsables de lo que hacían. Hermanos, el Señor está en control de todas las cosas. Al confiar en Él estamos en manos seguras. Las pruebas no vienen como un accidente, sino que todas las cosas son usadas por el Señor, incluso el fracaso, para nuestro crecimiento y para nuestra santificación. Cuando no ocurre nada es sencillo permanecer en la fe. Es sencillo, es fácil. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, ahí somos probados. Esas circunstancias giran alrededor de permanecer fieles y temer al Señor o temerle a los hombres. Y permanecer fieles al Señor solo puede darse cuando velamos y oramos, cuando escuchamos y retenemos con fe su palabra. Por lo general, algunos, como los discípulos ante la prueba, huyen despavoridos del Señor, y lo hacen porque no están dispuestos a arriesgar su vida, su estabilidad, su tranquilidad. Todo esto viene de su ignorancia, de su inmadurez, de no retener la palabra de Dios, del desconocimiento del Señor. Es la negligencia por velar. Vienen de expectativas, de creencias falsas que se conciben en el corazón. Preguntémonos qué es lo que nos está haciendo huir del Señor, huir de acudir a Él cada día en su palabra, en su servicio, en sus propósitos. Preguntémonos qué nos impide caminar con Él, asumiendo el esfuerzo y el sacrificio para hacer su voluntad. Hermanos, cada día estamos renunciando a nuestro yo, a nuestra autoconfianza, y lo estamos haciendo para permanecer unidos a Cristo. Cada día es una decisión que tomamos para seguir a Cristo. Pase lo que pase, estamos siguiendo al Señor. Estamos tomando resoluciones de dejar aquello para seguir al Señor. Seguir a Cristo y servirle, ir por su senda, traerá pérdida, traerá abnegación, dificultad. Por eso no es nada comparado, no es nada comparado con lo que Cristo nos provee, con su gran provisión. Pero la prueba y nuestra responsabilidad en ella es algo que debemos asumir, que debemos sobrellevar. El punto es que como pecadores fallamos, tenemos temores, pero los verdaderos creyentes, hermanos, déjenme decirles, son tratados, responden a ese trato, retornan arrepentidos y perseveran. No se quedan mucho tiempo lejos de Jesús. Los discípulos iban a pasar un tiempo lejos de Jesús, pero no mucho. Y volviendo al pasaje, vemos la gloria y victoria del Mesías, de la promesa del Mesías. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces las ovejas iban a ser dispersadas, pero la promesa es que el Señor los volverá a reunir en torno a Él en Galilea. El Señor les ha dado un anuncio muy difícil, muy triste. Y Él les anunció claramente su infidelidad, su debilidad en la carne, su incapacidad de permanecer en Él. Pero el Señor mismo les promete que Él les volverá a reunir. En medio de la difícil prueba, Él les sostendrá. Hermanos, el Señor es quien sostiene nuestra fe y perseverancia.
La prueba no podrá destruir a los elegidos, no les apartará definitivamente del Señor. Él es quien nos sostiene unidos a Él y en base a su gloriosa obra. El Señor les muestra a estos asustadizos discípulos que Él vencerá sobre sus enemigos. Incluso Él vencerá enemigos más fuertes y poderosos que los mismos romanos que iban a ir ahorita en un momento, a un momento a capturarlo. El Señor vencerá al pecado, la muerte y Satanás por medio de su muerte y resurrección. Podemos estar frustrados, temerosos por muchas cosas y circunstancias que no llegamos a entender. A veces pareciera que la maldad del pecado está teniendo la victoria. Y decimos, ¿cómo puede pasar esto? Y nos frustramos y nos desalentamos cuando vemos las injusticias en nuestro mundo. Nos sentimos decepcionados, tristes por el pecado. Aún en el mismo pueblo de Dios sufrimos decepciones entre unos y otros. Y nos preguntamos, ¿cómo Dios puede permitir todo esto? Pero debemos tener claro que la vida cristiana es una senda estrecha, con muchas dificultades. También tenemos que tener claro que estamos en un mundo caído y los mismos creyentes aún tienen una naturaleza pecaminosa. Pero debemos saber que el Señor es victorioso, Él tiene el control, Él es el Rey del reino, Él ha vencido, por lo tanto nada nos podrá separar de su amor. El panorama puede ser gris, difícil, pero todo tiene un buen propósito en el Señor. Ahora vamos a ver la respuesta de Pedro. Y he titulado esta segunda parte, la presunción de una fidelidad mayor a los demás. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. En Mateo leemos las palabras de Pedro, es, yo nunca me escandalizaré, yo nunca. El Señor ha dicho que todos serán infieles, pero Pedro rechaza las palabras de Jesús. Pedro está asumiendo que se conoce más de lo que Jesús lo conoce. Está poniendo en cuestión lo que el Señor le anuncia, pero además también se pone por encima de los demás. Él tiene mucha confianza en sí mismo, mucha confianza en su bondad. Él quiere decir, si la ola es tan fuerte que se lleva todo, yo estaré tan cimentado que no seré movido, yo soy roca. Él siente que tiene mayor fidelidad que el resto de los discípulos. Y eso es diferente, completamente diferente a lo que ha dicho el Señor. Él está diciendo, Señor, yo no estoy tan mal, no soy tan débil, incluso yo soy o estoy más firme que mis compañeros. Y qué gran error, hermanos. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, la palabra es clara en mostrarnos nuestra debilidad y condición, aún siendo creyentes. La jactancia de la presunción, en simples palabras, no lleva a ningún lugar. Usted puede jurar y decir lo que quiera, pero eso no causa nada. Podemos estar confiando en nuestra confesión, en nuestras promesas, y no en el Señor. Aun cuando conocemos al Señor, debemos velar. Tenemos un enemigo poderoso que encuentra un aliado en nuestra propia concupiscencia. Es verdad que Pedro quiere hacer la voluntad de Dios. Yo no dudo que Pedro fuera sincero, pero no basta con ser sincero. No podemos confiar en una declaración de sinceridad. No basta con desear. La carne es débil y el corazón engañoso. La reacción de Pedro debió ser la de humildad y humillación. Él debía reconocer que si Jesús lo decía, pues así iba a suceder. Él debió poner los ojos en Cristo y suplicar auxilio. Pero él miró a su capacidad y se estaba hundiendo en el mar de su autoconfianza y orgullo. En el libro de Proverbios 28-26 también leemos, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hermano, la necedad contrasta con la sabiduría. La necedad no es una característica del creyente, pero a veces por descuido un creyente termina actuando así, imitando a los que permanentemente duermen. Hermanos, Pedro era un verdadero creyente, no lo dudamos, pero en este momento confió en su corazón y se hizo necio. Y el corazón humano, Jeremías dice cómo es
Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros en medio de circunstancias difíciles, igual que Pedro, nos negamos a reconocer nuestra debilidad? Nos negamos incluso a pedir auxilio. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos mejor que muchos? Que siempre tenemos la razón y hacemos oídos sordos a las advertencias y llamados de la palabra para velar y para orar. A veces escuchamos la palabra y sus llamados y nos negamos a aplicarla porque nos creemos muy buenos, nos creemos mejor que los demás. Nadie tiene razón sino solamente nosotros. Decimos, esa exhortación es para mi hermano, no para mí. Pensamos que no necesitamos orar, que no necesitamos velar. Tenemos escenarios de enseñanza de la palabra, escenarios de oración. ¿Cuántos se conectan a la oración? A veces muy pocos. Y si preguntamos cómo están sus devocionales, cómo está nuestra oración, es terrible. Y eso muestra la independencia de Cristo. Sencillamente, los medios de gracia, el uso de los medios de gracia muestra nuestra dependencia de Cristo. Cuando vemos la debilidad de otro decimos, yo no haría eso. Y más bien, justificamos, disfrazamos de bondad nuestras debilidades, incluso nuestras motivaciones. Lo hice porque yo pensaba hacer esto. No, estás pecando. Necesitas ayuda. Y no queremos ser examinados, no queremos que la luz de Cristo llegue a nuestras tinieblas. Qué triste que personas que han cometido un pecado lo sigan cometiendo continuamente porque no quieren a Cristo en su vida. No, yo lo quiero cuando voy el domingo a la iglesia para que me exhorte, hay una enseñanza ahí, pero ya, en lo demás no entra. Pablo dice a los Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10:12. Y eso implica responsabilidad. Incluso, cada domingo se enseñan diferentes cosas. El Evangelio nos llega de diferentes maneras, se nos explica, se nos amplía. Y debemos retomar todo para nosotros. Debemos retener todo, más bien retener todo para nosotros, porque la enseñanza es preventiva también. No es, el sermón me está hablando de mis cosas específicas, pero de esto no, porque yo en esto no estoy débil. No, hermanos, somos profundamente débiles. Déjeme decirle que si no fuera por la mano de Dios, estaríamos en el suelo. Entonces, cada cosa que usted escuche, si usted no haya cometido ese pecado, o tal vez piense que no lo haya cometido, asúmalo para usted, porque tal vez mañana sí lo va a cometer. Mañana usted puede entrar en tentación. Es un llamado para todos. Este es un llamado a dejar todo orgullo, toda arrogancia y toda autosuficiencia, porque Pablo aquí en este pasaje de Corintios habla de los que son fuertes en la fe, los que piensan estar firmes en la fe. No deben confiarse en esa aparente firmeza, en que saben mucho, que han recorrido un camino, que tienen experiencia, los beneficios que han recibido en los dones. No deben dejar de perseverar en la carrera, deben revisarse, deben examinarse, porque pueden ser descalificados. El mismo Pablo decía eso de sí mismo, no sea que yo mismo, siendo heraldo para otros, venga a ser descalificado. Y cuando miramos al apóstol Pablo nos sentimos humillados, decimos, pero miren este hombre, miren la obra del Señor en él, su perseverancia. Pero él dice que él cuida de sí mismo. Hermanos, examinarse debe ser una constante en nuestras vidas. Es necesario confirmar si nuestra fe es verdadera o superficial, si tenemos frutos de nuestra fe. Y no solo eso, sino que estamos llamados para comprometernos en nueva obediencia constantemente. Incluso más que eso, por el poder del Señor, cada creyente ha sido provisto para perseverar en esa santidad. Y la provisión y cuidado del Señor siempre estará con nosotros. No subestimemos nuestra condición. Si hay algo que usted tiene que aprender hoy en esta mañana es esto. Tenemos que aprender esto. No subestimemos nuestra condición. No importa quién sea usted, no importa quién me escuche, si me escucha un pastor, un anciano, un miembro de la iglesia con muchos años en la iglesia o con poco tiempo. No subestimemos nuestra condición. No digamos que nunca caeríamos en esto o en aquello. No nos confiemos pensando que tenemos fuerza suficiente para estar firmes.
Tan grande como sea su promesa, tan grande es la tentación que le vendrá. Si no fuera por la mano de Dios, caeríamos inevitablemente. Lo que lo tiene a usted y a mí aquí, de pie ante el Señor, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Eso es lo que evita. Su mano evita que vayamos a cometer los crímenes más atroces que podría hacer un ser humano. No nos olvidemos que el corazón nunca es el mismo bajo la tentación. El corazón nunca es el mismo. Una cosa es usted aquí hoy y otra cosa es en la hora de la tentación. Ahí es la batalla, ahí es la guerra. Cuando viniera la hora de la tentación, Pedro negaría al Señor. Todos sus buenos motivos, su jactancia serían derribados al suelo, olvidados. Todo su amor por Cristo sería temporalmente silenciado. Hay una similitud incluso en lo que hace Judas y lo que hace Pedro. Porque aunque las intenciones de Judas son tan determinantes, la actitud de Pedro no dista mucho, porque él promete seguirle hasta la muerte y después lo niega. La diferencia está solamente en el poder soberano de Dios que iba a sostener a Pedro para no ir tan lejos como Judas. La diferencia estaba en la gracia soberana de Dios, como vemos en Lucas. Vamos a ir a Lucas 22, del 31 al 32. Y aquí el Señor corre el telón para que nosotros podamos ver qué es lo que pasa detrás de la tentación. El Señor quiere que hoy nosotros veamos qué ocurre con cada creyente cuando es probado en diferentes circunstancias. Sea el pecado, sea la enfermedad, sea situaciones de necesidad, en cualquier situación. Lucas 22, 31 al 32 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor había anticipado aquí que Satanás quería atacar a Pedro, y esto nos muestra varias cosas. Satanás debe pedir permiso para atacar a alguien. Segundo, Dios puede permitir la tentación para bien de su pueblo y puede usar a Satanás para eso. Dios está en control de la prueba sobre sus hijos, y Dios guarda la fe y la perseverancia de los creyentes. Recordemos lo que dijo el Señor en la oración sacerdotal: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9. El pueblo de Dios, los que el Padre le dio, están seguros. Hay un cuidado especial sobre ellos, pero ellos deben velar. En segundo lugar, el Señor anuncia esto a Pedro por algo, ¿no? Todos iban a huir, todos iban a negarle. El Señor está anunciando lo que iba a pasar a todo el grupo. El pasaje dice zarandearos, no zarandearte, si nosotros miramos bien. Pero el Señor se está dirigiendo especialmente a Pedro. Pedro creía ser fuerte. Pedro creía y decía estar firme, como su nombre Petros, piedra. Incluso pensaba estar mejor que los demás. Él era terco, impetuoso, era una persona difícil. Pero el Señor se dirige a él especialmente para mostrarle su debilidad, para anticiparle su derrota. Y si ustedes notan cómo llama el Señor a Pedro en este pasaje, no le dice piedra, no le dice Petros, le dice Simón. Con eso muestra su debilidad, su falta de estabilidad, para mostrarle que no solo hará lo mismo que los demás, sino más, le negará repetidas veces, su maldad será mayor. Con esto el Señor está mostrando que Pedro no era el más fuerte, sino que nos atrevemos a decir que tal vez era el más débil, el más vulnerable del grupo, el más necesitado, y el Señor cuidadosamente se va a ocupar de él. Así como es el que está más mal, es también el que recibe un mayor cuidado del Señor. Le anuncia a él, le explica a él lo que va a pasar. Corre la cortina para que él pueda ver. Satanás lo ha pedido para zarandearlo como trigo, pero él lo sostiene. Esto no pasa todo el tiempo con los creyentes, pero está aquí y creemos en la palabra de Dios toda completa para mostrarnos a nosotros lo que sucede detrás de bambalinas, lo que pasa detrás de bambalinas. ¿Y qué significa esto de ser zarandeado como trigo? Cuando el trigo crece, una capa que se llama la brosa protege el grano. En la antigüedad esa capa
era separar el trigo por un animal que caminaba sobre los bultos y después se tiraba, se aventaba al aire el trigo y el viento se llevaba esa cascarilla, esa brosa, la separaba del trigo. El propósito es guardar el trigo que ahora queda separado de la cáscara, de la paja y de los otros materiales que, como paja o otras cosas que no sirven. Satanás quería zarandear a Pedro para demostrar que él era solamente cáscara, brosa, para simplemente destruirlo. Pero Cristo tiene un propósito santificador en los suyos. Pedro sería zarandeado y la brosa caería dejando el grano genuino. Ese era el propósito. En Jeremías 17:10 leemos lo siguiente: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También Pablo dice a los Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El Señor controla todo lo que nos pasa y Él dará juntamente con la tentación, con la prueba, la salida. Siempre hay esa oportunidad, siempre hay esa provisión. El Señor no tienta a nadie en el sentido maligno como lo hace Satanás, que es para destrucción, sino como con Abraham. Pero Él puede probarnos. Y en esos escenarios el Señor dará gracia para sobrellevar la prueba. Debemos saber que el Señor no perderá a los suyos, que Él nos sostiene siempre, que estamos en manos seguras. Jesús ora por el creyente para que su fe no falte, para que al final su fe pueda prevalecer. Entonces, esta experiencia quitaría a Pedro el cascarón de la soberbia y el cascarón de la autoconfianza, y sería aventado al viento y quedaría el grano puro. Todos los creyentes, hermanos, somos tratados, somos probados, pero el Señor está cuidando de los suyos. Yo no sé cuál sea tu prueba hoy, pero de seguro el Señor tiene el control. Él ora personalmente por ti para que tu fe no falte. Qué consuelo maravilloso es esto, que el Señor personalmente atiende nuestra necesidad. Al final de la prueba el cascarón será destruido y se irá y será renovado en él. Después de la prueba y el propósito santificador, el Señor dice a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Entonces el Señor anticipa ya aquí la victoria. Una vez vuelto, quiere decir que va a ser restaurado. Pedro, sostenido por el Señor, pasará la prueba. Y después de pasar por todo esto, él debía hacer buen uso de esa experiencia, de esta terrible caída. Él debía usar esto para fortalecer a sus hermanos. Hermanos, la prueba nos prepara para servir a otros. Nuestra experiencia puede ser un anuncio preventivo para otros, un anuncio de aliento en medio de dificultades horribles que está pasando otra persona. Podemos servir a otros sencillamente con nuestros fracasos. Podemos alentar a otros con la obra del Señor en nosotros, sacándonos victoriosos de esas situaciones. Y aquí pasamos a nuestro tercer punto, el anuncio de la infidelidad de Pedro. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Literalmente dice aquí: amén te estoy diciendo. Es como algo irrefutable, ciertísimo, de cumplimiento exacto. El Señor anuncia que Pedro le sería infiel. Y el Señor dice también cuándo será. Eso pasará esa misma noche, antes que cante el gallo. Eso quiere decir antes del amanecer, antes que cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y esto, según el uso romano, se habla del primer canto del gallo para referirse al fin de la tercera de las 4 vigilias de la noche, en que se dividía la noche por los romanos, que terminaba a las 3 de la mañana. Entonces el Señor dice que en unas pocas horas, antes que amanezca, antes que el gallo cante 2 veces, Pedro le habrá negado esas 3 veces. El Señor, con suma exactitud, profetiza todo lo que va a pasar. Incluso muestra las reacciones de Pedro ante las circunstancias, detalles tan precisos que solo Dios puede hacer esto. El Señor conocía a Pedro
más de lo que Él mismo se conoce. Como leemos en el Salmo 139, del 2 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero no solo conocía todo esto, hermanos, sino que también sabemos que el Señor le sostenía en todo esto. Y ahora pasamos a nuestro cuarto y último encabezado, la buena disposición versus la debilidad de la carne. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En Lucas vemos que él dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Más específico. A pesar de la clara revelación, Pedro seguía y seguía asegurando su fidelidad. ¡Qué terquedad! ¡Qué insistencia! Porque es insistencia. Y esta vez está dispuesto a ir a la cárcel y a morir. Y los demás se unen al coro, ¿no? Dicen que ellos también lo van a hacer. Ahora, los demás están aquí haciendo lo mismo que Pedro también en pecado. Están negando las palabras de Jesús. Lo que vemos aquí es una buena disposición, un deseo para hacer la voluntad de Dios, pero la prueba era más grande de lo que ellos imaginaban. Y de nuevo, ¿cuántas veces prometemos cosas, pero no calculamos el costo? Las verdaderas consecuencias de lo que hacemos y terminamos no cumpliendo. Hablar y prometer lealtad, como decía, es fácil, pero otra cosa es estar en la tentación, otra cosa es estar en la batalla. Estaban dispuestos, pero más adelante vamos a ver, la carne es débil y ellos no estaban preparados. Entonces no podemos mantener nuestras promesas en la presunción de nuestra firmeza, sino podemos mantenerlas únicamente en dependencia, en humilde reconocimiento de nuestra debilidad y la gracia de Dios. Ellos no estaban velando y orando y no lo iban a hacer. Incluso en el momento más complejo, y el pasaje que sigue, ellos iban a dormir, ellos se quedaron dormidos y el Señor se cansó de despertarlos repetidas veces. Y al ver a su maestro en manos de los líderes judíos y los alguaciles romanos para ser encarcelado, experimentan un sacudón. Por un momento atesoraron su estabilidad, su vida. Fueron tentados por el amor propio, fueron derrotados por el temor al hombre, por el prestigio, sintieron miedo, pánico de experimentar el mismo juicio, el mismo señalamiento, las mismas humillaciones del Señor. Tal vez Pedro y los demás sí estaban dispuestos a sufrir, pero si el propósito era más bien establecer un reino terrenal de inmediato, ahí sí tal vez era algo que podían estar dispuestos. Ellos estaban dispuestos a luchar por ese propósito terrenal. Muchos siguen a Cristo de esa manera. Buscan su propia idea del reino de Dios y si no les satisface lo abandonan. No les agrada un Dios que ha trazado ya la forma de vivir para ellos. Entonces quieren servir a Dios a su manera. Quieren vivir la vida cristiana evitando las dificultades y las implicaciones que trae. Son valientes hasta que vienen los llamados, las circunstancias donde deben esforzarse, despojarse, ponerse la armadura y enfrentar al enemigo. Todos nosotros hicimos aquí votos de membresía, de fidelidad. Y de nuevo, hermanos, eso es muy fácil de hacer. Pero ¿qué ocurre en la prueba? ¿Qué ocurrirá en la prueba? ¿Qué ocurrirá en las circunstancias que nos desaniman, que nos distraen? Realmente nosotros no nos conocemos. No nos imaginamos lo que podríamos llegar a ser. El mismo Pedro que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El mismo Pedro que, guiado por el Padre, confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien aquí promete estar más firme que todos, ir a la cárcel y hasta morir. Ahora huiría y se escondería, le seguiría de lejos, negaría conocer del Señor y ser discípulo de Él. Incluso llegaría a maldecir y llegaría a jurar que nunca lo conoció. Eso es lo que dice más adelante Marcos 14:71. No calculamos las dimensiones y consecuencias del pecado.
Pedro solo se dio cuenta de todo esto, el cumplimiento de todo esto, cuando el gallo cantó. Hasta ahí se dio cuenta. Hasta ahí, con la mirada del Señor, porque él estaba en el patio donde el Señor estaba siendo juzgado. Él comprendió las dimensiones de su profunda maldad. Y podemos imaginar ese profundo dolor y tristeza de Pedro. Él había traicionado a su maestro. Él pudo pensar que en ese momento era el traicionero, realmente pudo dudar de Judas. Entonces soy yo. Después de todo, no había mucha diferencia. Pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por nuestro sumo sacerdote que ha provisto. Gracias por su inigualable misericordia. En el libro de Proverbios 24, 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Podemos imaginar la magnitud de esta maldad? ¿Podemos imaginar la grandeza de nuestros pecados y cómo, así como Pedro lo iba a hacer, llegar a entristecernos y llorar amargamente? Qué agonía tan terrible, qué frustración deja saber lo que se debe hacer y no haberlo hecho. Ser advertidos y pecar. Hermanos, todos nosotros hoy hemos sido infieles. Todos. Con Pedro hemos dicho: yo me comprometo, yo haré, pero hemos fracasado. Y además muchas veces hemos ido más allá de ese fracaso. Abandonar al Señor y negarlo es también rechazar sus medios. Es poner en su lugar otras cosas como nuestro prestigio, nuestra estabilidad, nuestro trabajo. Es temer a perder nuestros ídolos. Es rechazar hacer su voluntad y servirle. Es negarnos a dar una respuesta de verdad a este mundo que está en tinieblas cuando no evangelizamos, cuando no compartimos la palabra, cuando tenemos miedo de denunciar el pecado, cuando tenemos miedo de mostrar a Cristo. Pero hermanos, su gracia, su amor es mayor. Hermanos, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, de eso estoy seguro. Él tiene misericordia y hoy es día de salvación. La fuente de la gracia es profunda, es inagotable y está dispuesta para ti y para mí. Ven a tomar de esa fuente porque Él nos sostiene. Y, hermanos, la tentación llegará inevitablemente a nuestra vida. En conclusión, nunca digas: yo no haré lo que hizo Pedro, porque ese puede ser el resultado de este sermón. Muchos pueden decir: no, pero es que yo jamás he negado al Señor, ¿cierto? Yo sé que está pasando por nuestras mentes. Nunca digas: yo no haré lo que hizo Pedro. Negar nuestra condición y presuponer que estamos firmes sin velar no sirve de nada. El Señor claramente nos muestra que somos débiles y que somos dependientes. Las buenas intenciones sin acciones concretas no sirven de nada, no nos librarán. Usted puede decir lo que quiera aquí, delante de todos, delante del mundo, e irse derecho al fracaso, irse derecho al rechazo. Todas estas acciones concretas para permanecer firmes han sido provistas en el Evangelio, pero hay que ejecutarlas. El cuidado de Dios está en sus medios. Si usted no ejecuta sus medios, entonces no está bajo el cuidado de Dios. Son los medios de gracia. Es necesario no subestimar nuestro corazón y no subestimar al enemigo. Entonces, para esto el velar y el orar debe ser una actividad constante. Es necesario conocer, escudriñar nuestras debilidades y nuestras flaquezas y enfrentar previamente nuestros ídolos. Trate con ellos antes. Eso no empieza en el momento de la tentación. Yo les aseguro que cuando usted cae en un pecado, ya eso ha transitado por su mente meses y meses atrás. Caemos fácilmente en la tentación porque desconocemos y no aceptamos el grado de nuestra maldad y debilidad. Caemos fácilmente porque consideramos que podemos resistir sin prepararnos sin el Señor. Si no ora regularmente, no lee la palabra regularmente, si no guardas sus tesoros en el corazón, si no estás constantemente en la labor de examinar tus debilidades y dejar que otros te revisen, si dependes de ti mismo, ya en este momento eres presa fácil del enemigo. El mismo Pedro que aquí fracasa y es débil, después está diciendo en sus cartas
que tengamos cuidado del enemigo, porque es un león rugiente. Él aprendió la lección, él sí entendió la situación, y yo espero que todos nosotros la entendamos. Un león rugiente que está esperando a quien devorar. La realidad, hermanos, es que somos iguales que Pedro y podemos ser peores. La única diferencia no es nuestra bondad, sino la gracia de Dios. Pero es ahí en la derrota, en el decaimiento, donde viene la restauración. Y este es el mensaje de gracia. Somos más malos e infieles de lo que pensamos, pero su gracia es mayor también de lo que pensamos. Somos alertados, somos consolados cada vez que escuchamos el Evangelio para perseverar, para no decaer, para saber que estamos en manos seguras. Gracias a Dios por Jesucristo, por su gracia, por una salvación eterna, porque nuestra salvación es tan firme y segura como lo es su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos.